días a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, gracias por estar aquí atentos, escuchando el programa de Cielos Abiertos, turradio.com. En Jóvenes le preguntan al pastor, estamos aquí todos disponibles, listos para darles respuestas. Aquí está el pastor también listo, sentadito ahí en su silla, preparado, esperando a poder darle respuesta a cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar acerca del perdón de Dios y de cómo puede esto servirle a nuestra vida. Entonces, muy buenos días, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido en esta semana? Buenos días, Cristian. Buenos días a toda la amable audiencia de la emisora Cielos Abiertos, turradio.com. Muy gozosos de estar aquí una vez más para poder responder a las preguntas, si el Señor así lo permite, que ustedes tienen a bien hacer. Listo. Entonces, es claro que nosotros sabemos que la salvación viene de algo más que las obras, ¿verdad? Que no, como yo soy buena persona, entonces yo me voy a ir para el cielo y es lo que todos creemos. Entonces, pastor, ¿es la salvación por fe solamente o también le tenemos que agregar obras para poder ser salvados? Bueno, buena pregunta. Todas las personas asumen que para ir al cielo hay que hacer buenas obras. Cierto conferencista le preguntaba a un sacerdote católico, le decía, ¿qué debo hacer para ir desde aquí hasta el cielo? Y la respuesta de este sacerdote fue, desde aquí lo que hay que hacer es, no le hagas daño a nadie, no le hagas mal a nadie, por bien, y así puedes llegar al cielo. Pues esa es una respuesta muy barata, es una respuesta muy fuera de todo contraste bíblico, fuera de todo contraste eclesial, porque la salvación no se consigue por obra. La salvación no es por obra. Ahora, eso es lo que hemos escuchado en la teoría, pero en la práctica la salvación sí es por obras, pero no las nuestras, sino las obras de Jesús, quien murió en la cruz del Calvario y entregó su vida. Entonces, eso significa que las obras para llegar al cielo son nuestras, fueron de Jesús de principio a fin. Listo. Entonces, la única obra que está disponible o la única obra que nos debe de funcionar es la obra de Cristo. No es nuestra obra solamente. Sí, la única obra que es válida, o los méritos mejor, válidos, son los méritos de Cristo Jesús. Y yo quiero entonces que miremos primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el apóstol Juan, hablando a una comunidad de finales del primer siglo, diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Ahora, lo que el apóstol Juan dice es que para obtener el perdón de Dios es un acto de Dios mismo, es un acto de Dios mismo en favor de su pueblo. A este acto se llama la propiciación, que consistía en tres aspectos importantes. Número uno, para la propiciación se debía presentar un sustituto, es decir, que se debía entregar un animal con unas características muy importantes. Entre ellas, era un animal que no podía tener un defecto alguno, era hasta cierta edad y debería ser perfecto el animal que se entregara. Dos, no solo había que sacrificar al animal, sino que también había que recoger la sangre que él iba a derramar. Y número 3, esa sangre había que esparcirse 7 veces sobre un lugar que se llamaba la tapa del propiciatorio. Entonces, a este rito de la propiciación se llama en la Biblia el día de Yom Kippur. Eso lo encuentran ustedes en Levítico capítulo 16. El día de Yom Kippur, o el día de la expiación, o también se le conoce como el día del perdón. Entonces, nótese que para el perdón de Dios, para que Dios perdonara a su pueblo, debían ofrecer un animal sustituto, recoger la sangre de este animal
y rociarla 7 veces y esa sangre ponerla sobre el propiciatorio. Ese propiciatorio era la tapa del arca que Dios había mandado construir a Moisés. Esa arca contenía 3 elementos básicos. Contenía el maná que fue dado al pueblo en Éxodo 16, contenía las tablas de la ley y contenía también la vara que reverdeció de Aarón. Esa vara que reverdeció de Aarón significa la autoridad de Dios. Las tablas, la ley, que es lo que acusa al ser humano, lo que acusa a un individuo. Y el maná, la provisión de Dios. Y todos esos elementos apuntan a que el único que puede traer perdón a nuestra vida es el Señor Jesucristo. Pues bien, Jesucristo se le conoce en Juan 1:29 como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es quien tiene la autoridad y su sangre se ofreció para limpiar nuestra vida de pecado y así poder ser perdonados. La propiciación entonces es el acto de un sacrificio que responde a la justicia perfecta y legal de Dios. La propiciación es el acto que consiste en hacer un sacrificio que responde a la deuda que tiene el pecador para con Dios. Pero como ninguna persona en la tierra puede cumplir tal demanda, solamente el Hijo de Dios puede satisfacer la justicia de Dios. De esta manera somos perdonados. Una vez que viene el perdón, entonces sobre los perdonados se comienzan a desplegar una serie de características, entre ellas la fe y entre ellas las obras. Pero esto es una vez hayan sido perdonados, porque este es un acto mismo de la gracia de Dios. El perdón de Dios no está en nosotros, no lo podemos buscar, no es obra nuestra, no es mérito nuestro, mas sí es una obra enteramente de Dios. Sí, pastor, y si nosotros no podemos buscar el perdón de Dios, entonces ¿para qué? O porque a veces escuchamos a gente diciéndole a otras personas, es decir, en tiempos de evangelización, bueno, busca el perdón de Dios, arrepiéntete, busca el perdón de Dios. Si nosotros no buscamos el perdón de Dios, ¿cómo entonces, por qué le decimos ese tipo de cosas a las personas? Bueno, voy a usar un calificativo espero me perdonen por ignorancia, porque no conocemos realmente quién es Dios. Sabemos que cuando le decimos a una persona busque el perdón de Dios, pues estamos tratando de mitigar algo de sus conciencias. Pero lo que sí debiéramos decirle o debiéramos presentarle es el Evangelio. Y quiero remitirme al ejemplo que poníamos anteriormente. ¿Cuál era? Lo que un predicador le dijo a una persona que qué se debía hacer para ir al cielo. Y este le dijo, pórtate bien, no le hagas daño a nadie y así llegarás al cielo. Pues si este es el evangelio que se pretende presentar, pues es un evangelio muy barato, es un evangelio muy simple. Eso no es ningún evangelio, porque lo que hace el evangelio inicialmente es mostrarnos nuestra condición, es mostrarnos la realidad de nuestro pecado. Y al mostrarnos la realidad de nuestro pecado, entonces de esta manera podemos ver cuán miserables somos, cuán ruin somos, cuán bajos somos, y eso nos lleva a mirar y a observar a un Salvador. Ese es el caso de Isaías en el capítulo 6 de su libro, cuando dice, ay de mí que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de gente pecadora, mis ojos han visto a Jehová, el Rey de los cielos, al Dios santo, santo, santo. Pero entonces queda una pregunta entonces en el aire, es, entonces, ¿cuál es la diferencia entre buscar el perdón de Dios y el arrepentimiento? Porque se tiene comúnmente que el arrepentimiento es buscar el perdón de Dios. Bueno, entonces miremos el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo nos dice cómo es que funciona el perdón de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 6 en adelante. Esta parte le conocemos como el discípulo de Cristo y la oración. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Obviamente la base del sermón es la bienaventuranza número 1, para no sacar esto de su contexto. Mateo 5, 3, que es la base de todo el sermón, dice, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el punto de partida para poder llegar a este punto. Fíjese que el Señor no nos desconecta y no nos saca de su contexto en lo que Él viene anunciando. La Biblia entonces nos dice que la bienaventuranza según Dios es que nosotros nos podamos dar cuenta de nuestro pecado, que nos podamos dar cuenta de nuestra pobreza espiritual, de nuestra ruina espiritual. Es decir, darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa. Y ahí se comienza a desarrollar todas las características de un discípulo. En el capítulo 6 que hemos leído, cuando el Señor dice que entremos a nuestro aposento, cerremos la puerta y oremos, entonces el Señor dice en el versículo 9, cuando ustedes oren así, díganlo de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces fíjese que es interesante cómo lo presenta el Señor. Antes de poder buscar el perdón de Dios, no se está pidiendo eso dentro de esta oración que se conoce como el Padre Nuestro. Se está diciendo venga tu reino. Muchas personas recitan el Padre Nuestro, pero no le ponen sentido al Padre Nuestro. Porque el versículo 10 dice, venga tu reino. ¿Qué es venga tu reino? Es decir, que vengas tú, que tú me muestres quién eres. Y cuando Dios se comienza a revelar a nuestra vida, entonces comenzamos a vernos quiénes somos nosotros. Venga tu reino significa venga tu evangelio, venga tu gracia, venga tu favor, venga tu perdón. O sea, implícitamente está dentro de esta expresión, venga tu reino, está implícito el perdón de Dios. Y así como Dios me ha perdonado, de esta manera yo puedo perdonar a los otros. O sea que a veces en ignorancia nosotros sí le proponemos a la gente que busque el perdón de Dios. Lo primero que debiéramos decirles, miren, busque el reino de Dios, y buscando el reino de Dios, tú puedes encontrar el perdón de Dios. Ese sería como el orden lógico. Repito, decirle a las personas, busque el reino de Dios, y buscando el reino de Dios encontrarás el favor y el perdón de Dios. Es lo que dice al final del sermón, cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué viene por añadidura? Bueno, que yo pueda experimentar el perdón de Dios sobre mi vida, y de la misma manera yo pueda perdonar a otros que quizás me han ofendido, y que yo pueda recibir el perdón de otros que también a mí me han ofendido. En el mismo sermón del monte, en el capítulo 5, versículo 23, dice, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, antes de ofrendar, antes de entregar el diezmo, lo que Dios nos dice es, mira, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, búscalo y dile que te perdone, reconcíliate. Y en esa reconciliación ahora sí puedes continuar tu vida cristiana. Es primeramente el reino de Dios, presentar el reino de Dios, que el reino venga a nuestra vida, y posterior a ello sí, el perdón consigo mismo, el perdón con los demás, y por supuesto el perdón ante Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice así, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es el acto de perdón y la declaración legal de que Dios nos ha perdonado. Pero la justificación no es en nosotros mismos, no es en nuestra vida misma. La justificación es mediante la obra de Cristo. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, o sea, no, aún no queda claro muy bien la cuestión de que si yo no, porque usted nos dice que, bueno, yo no puedo buscar el perdón de Dios, sino que yo busco el reino de Dios, pero usted dice que implícitamente cuando yo busco el reino de Dios estoy buscando el perdón. Luego, ¿no sería lo mismo? No, no es lo mismo. Y recuerde que la salvación y la justificación y todo el cúmulo de las doctrinas de la gracia es por gracia. O sea, miremos por ejemplo lo que dice Pablo a los Corintios, capítulo 1, en el versículo
capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa locura de la predicación también podemos decirla sin temor a equivocarnos, es la presentación del reino de los cielos. Y la presentación del reino de los cielos es denunciando el pecado en el pecado. Y recuerde que solo van a escuchar el evangelio los que han sido escogidos por Dios. Por lo menos, muy particularmente, esa es mi fe. Solo las personas que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo son las que van a oír del evangelio. Y miremos Marcos capítulo 4. Marcos en el capítulo 4, versículo 11 dice: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Obviamente lo que estoy diciendo puede que no guste a muchos. ¿Por qué? Porque uno pudiera decir, yo necesito que Dios me perdone, yo quiero que Dios me perdone, yo necesito quitarme esta culpa, yo necesito sacarme esta culpa. Pero no es así, porque aunque yo tenga remordimiento y aunque yo sienta dolores de culpa, el Señor no va a ser conforme a esos deseos míos. El Señor va a actuar conforme a la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces yo debo entender que el perdón de Dios se obtiene es por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y que muchas personas, cuando escuchan el evangelio, dentro de esas muchas personas, algunos de ellos lo rechazarán. Otros vendrán en arrepentimiento, otros lo rechazarán porque esa es la determinación del Señor. Entonces, Cristian y amable audiencia, lo primero que se debe hacer para poder experimentar el perdón de Dios es la conversión. Sin conversión no se puede experimentar perdón, porque no viene la conciencia de perdón, como dice el profeta Miqueas. No podemos entender que Dios ha llevado nuestros pecados a lo profundo del mar y que nunca más se acordará de ellos. Se requiere primero experimentar la conversión. Cuando yo experimento la conversión, yo entiendo y el Espíritu de Dios da testimonio a mi vida de que he sido perdonado. Y una vez he sido perdonado, viene la certeza de la salvación y la vida eterna. Pastor, entonces hay un versículo después del primer discurso del apóstol Pedro, él, después de que le da la predicación a todos los varones hermanos, les dice él les dice, después de que ellos escucharon, ellos le dijeron, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Y en el versículo 38 Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto no estaría puesto en el orden de decirle a una persona: vaya y busque el perdón de Dios a través del arrepentimiento y bautícese. Bueno, ese es el final del capítulo 2 del libro de los Hechos. Evidentemente el versículo 37, fíjense que el versículo 37 dice que al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? El Evangelio. El Evangelio. ¿Cómo les fue presentado el Evangelio? El Evangelio les fue presentado de la siguiente manera, versículo 23. Versículo 22, varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron, ustedes mataron, ustedes fueron una partida de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. O sea, le fue presentado el Evangelio. Y esa es la manera como nosotros presentamos el Evangelio. Que un grupo de personas inicuos, malvados, depravados, yo el primero, crucifiqué al Señor. Esa es la manera como se presenta. Una vez se escucha eso y una vez las personas escuchan esto, pues cuando se les dice: ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo crucificaron, por ustedes fue entregado, ustedes actuaron mal, ustedes se descarriaron como ovejas, ustedes son malvados. Entonces, cuando las personas escuchan eso y entienden eso, es porque el Espíritu de Dios ya está obrando en su vida. El Espíritu de Dios ya está obrando en sus corazones, y es por el Espíritu de Dios que ellos pueden decir: bueno, ¿y ahora qué haremos? ¿Ahora qué hago? Y es ahí cuando Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sucede esto? Esto es inmediato, es una cosa consecuente de la otra, es milimétrica, es rápida que esto sucede. Es porque el Espíritu de Dios les está mostrando su condición de pecado, porque recuerden que el Espíritu de Dios nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Es algo que sucede inmediatamente en la vida de las personas. Y para que las personas puedan recibir el don de Dios, es porque Dios mismo ya está en sus vidas y sus corazones. Eso es lo que nos deja ver la Biblia de manera clara y de manera amplia, porque ninguno puede invocar al Señor si no es por el Espíritu de Dios. Entonces podríamos resumir que sí se puede guiar a una persona que pida el perdón de Dios, pero después de haberle predicado el Evangelio como Cristo nos lo enseñó. Luego de que predicamos el Evangelio como Cristo nos lo enseñó, les decimos que se arrepientan de sus pecados, porque ya el Espíritu Santo, como nos dice el pastor, ha puesto convicción de pecado, de justicia y de juicio. Listo, pastor. Entonces, también animamos a las personas que están escuchándonos que escriban sus preguntas, que le den like a la página oficial de Cielos Abiertos Tu Radio, que comenten, que se suscriban y, pastor, continuemos con las preguntas. Bueno, claro. Listo. Estamos viendo que una persona cuando ha escuchado el Evangelio de Cristo, esta persona pues tiene un arrepentimiento y una conversión. Pero entonces, ¿qué le sucede a la gente que nunca tuvo la oportunidad de oír acerca de Jesús? Como las personas que vivieron antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Oh, ok. Por ejemplo, las personas de lo que se conoce en historia como la América prehispánica. Por ejemplo, con las culturas como los aztecas, los mayas, los incas. ¿Qué pasó con ellos? Con las culturas precolombinas. ¿Recuerdan ustedes a los muiscas? Los chipchas, que son las culturas antes de la llegada de los españoles aquí a América, hacia antes de 1492, culturas, por ejemplo, como las del archipiélago de la isla de Polinesia, en los extremos de Asia, que vivían culturas. Pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia? Entonces, Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esa es la introducción donde el apóstol Pablo del capítulo 1, versículo 18 al 3:21 va a condenar la raza humana. La epístola a los romanos está construida de un griego tolemaico. Como griego tolemaico significa que está hecho de un griego jurídico, un griego en lenguaje de abogados. Acá es donde el Dios del cielo, el Dios justo, está presentando las tres esferas de las cuales se compone la raza humana. Número 1, va a acusar a los que están totalmente perdidos. Número 2, a los moralistas, a los que creen que según su conducta pueden ser aceptados delante de Dios, y a los religiosos. Paganos, moralistas y religiosos, todos ellos no tienen excusa. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2, versículo 1, por lo cual cualquiera que seas tú, no tienes excusa. ¿Por qué no tiene excusa? Porque el capítulo 1, versículo B19 dice, porque lo que de Dios se conoce les fue manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué hicieron todas estas culturas prehispánicas, todas estas culturas antes de la venida del Señor y fuera del contexto del marco de la Biblia?
pues cambiaron la gloria de Dios en cómo, en aves, en cuadrúpedos, reptiles. Pero ahora, ¿cuál es la sentencia de Dios? La encuentran ustedes en el capítulo 2, versículos 13 en adelante, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles o todas estas personas que nunca han escuchado el evangelio, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio. Es decir, que aunque Dios no se manifestó, aunque sí se manifestó ¿cómo? Por el mundo, por la creación, pero todas estas culturas por su naturaleza caída y por su pecado no podían distinguir que era evidentemente la obra de un creador, sino que lo reducían a imágenes, a ídolos. Por ejemplo, los aztecas al sol le llamaban la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, y a él le ofrecían ritos de fertilidad. ¿Cómo era el rito de la fertilidad? Pues conseguían miembros de otras tribus y los llevaban a la pirámide del sol y allí les cortaban la cabeza, y la sangre que se derramaba pues contribuía a la fertilidad de la tierra. A eso reducían el concepto de Dios según los aztecas, porque los he estudiado. Ahora, cuando la Biblia nos dice que todos ellos, aunque no se les ha predicado el evangelio, sí tienen algo de Dios en sus vidas y sus corazones. ¿Qué es? Una ley que fue puesta en sus corazones, que esa ley que fue puesta en sus corazones los acusa. Por esa ley que fue puesta en sus corazones, nunca tendrán excusa delante de Dios y no podrán decir, nunca me predicaron. Cuando Caín asesina a Abel, ¿cuáles fueron las palabras del Señor? Las palabras del Señor fueron: Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aunque el mandamiento no matarás vendría tiempo después, cuando fue puesta en Sinaí, Caín ya sabía que había asesinado vil y miserablemente a su hermano Abel. Y ya, aunque no estaba escrito, él ya lo sabía. Es más, la ley está desde antes de Génesis 3, cuando el Señor le dice, no comas de este árbol, no lo comas porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eso ya es una ley. Y aunque Adán y Eva no habían experimentado el pecado, ya sabían que era pecado desobedecer a Dios. Listo, agradecemos a Daniela que compartió el streaming, muchísimas gracias, y también nos están haciendo una pregunta en las redes sociales. ¿Solo bastaría la oración de fe para sentir que soy creyente o hijo de Dios? Es decir, ¿de qué sirve realizar la oración de fe? ¿De qué sirve yo ir delante de Dios y decirle, perdóname Dios por mis pecados? Bueno, la oración de fe no aparece en el Nuevo Testamento. No encontramos ninguna porción del Nuevo Testamento donde se nos diga que hay una oración de fe. La oración de fe fue una oración que surgió a partir del movimiento de la fe en los años 80 como un recurso para atraer al pecador. Pero como bien lo decíamos en una clase anterior, hablando del llamamiento eficaz, la oración de fe no es más que una manipulación de parte del expositor o quien está presentando aparentemente la Biblia. No es más que una manipulación. A veces le cuentan, a ver, cuento hasta 1, 2, 3 para que tú, pecador, vengas y confieses el nombre de Cristo. Realmente lo que convence de pecado al pecador es la predicación de las Escrituras, la predicación fiel y pura del mensaje del Señor. En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna oración de fe. No es así, no es verdad. Y yo pues a quien nos escribió amablemente nos pueda decir que dónde encuentra la oración de fe. Si me presentan la oración de fe en el capítulo 10 de Romanos, donde se nos dice que en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si me citan este pasaje, entonces tienen que citarme en toda la escritura, porque yo no puedo sacar este texto de su contexto. Es decir, yo no puedo pretender sacar este versículo y decir, mira, esta es la
la fórmula para ir al cielo. Solo hay que decir estas palabras y ya con esto vamos al cielo. No, así no es, porque ya han pasado 10 capítulos donde el Señor nos predicó el Evangelio de la manera correcta por medio de la carta a los romanos. No existe tal cosa. Entonces nosotros podríamos decir que nadie que haya hecho una oración de fe es salvo. No, yo tampoco puedo decir eso, porque solo la salvación es del Señor. Ajá. Ahora, ¿qué los lleva a decir estas oraciones? En nuestros días y lo que se estudió como el movimiento de la fe a partir de los años 60, 70, 80, que fue un movimiento que avanzó muchísimo, pues al final decían, vamos a hacer la oración del pecador o la oración del penitente. Probablemente Dios en su gracia y su misericordia, y voy a decir algo con mucho temor y con mucho temblor, a pesar de que eso se hizo así, Dios, estoy seguro, pudo haber obrado de esa manera. O sea, no puedo decir que no, porque aún en medio de lo mal que hacemos, de lo ignorantes que somos a la hora de presentar el Evangelio, aún en medio de esa ignorancia, Dios a la verdad se glorifica, y eso solo deja ver la bondad y la pura gracia y la pura misericordia del Señor. Es probable que muchos de los que nos escuchan hayan venido al Evangelio haciendo esta oración. No era así, pero bueno, Dios quiso que fuese así, y eso también muestra que Dios es soberano y que Dios lo pudo hacer, pero no quiere decir que todo el tiempo sea así, porque entonces entraríamos a decir que la conversión es una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pues vamos a repetir esta oración. Si usted la hace, usted ya está matriculado en el reino de los cielos, pero no es así. No puede ser así. Aunque Pastor, validamos lo otro, lastimosamente. Sí, señor, claro. Entonces, la oración de fe no es una fórmula secreta, pero sí puede ser que Dios haga algo a través de algunas personas, dependiendo de si lo dicen con un corazón genuino, con la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, pastor, y ya que el cristianismo está basado en la muerte y la resurrección de Cristo, en conceptos generales, nosotros ¿cómo podemos o cómo sabemos que personas fueron salvadas antes de que Jesús muriera por nuestros pecados? Poniendo en contexto, digamos, todos los personajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo ellos fueron salvos? Hebreos capítulo 11 nos da la respuesta. Y vamos a hablar de dos personajes bien importantes acá. Hebreos capítulo 11 nos habla de la fe. Dice así el versículo 4. Y antes de mirar Hebreos capítulo 11, también miremos la primera carta de Juan, capítulo 4. Donde se nos dice, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Ojo con este versículo que estoy citando en primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Para ser justos se requiere que alguien nos haya justificado. Y para que alguien nos haya justificado se requiere que haya habido un sacrificio. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo no fue en la historia, o sea, no fue hace 2000 y algo de años. El sacrificio de Cristo, dice Pedro, fue antes de la fundación del mundo. Porque el plan de la redención y el plan de la salvación es desde antes de la fundación del mundo. Bien, en Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. No que iba a ser justificado, o que lo estaban justificando, o que faltaba la redención de Cristo para ser justo. No, la Biblia dice que este personaje de la historia de la Biblia nos muestra que él ya era justo.
Y para que él fuera justo, significa que alguien tuvo que antes, mucho antes, haberlo justificado. Y a todo este capítulo 11 se le llama los creyentes del Antiguo Testamento. Otra pregunta que nos puede asaltar acá es, bueno, ¿cómo fueron justos? Pues por la obra de Cristo. Es más, Dios le concedió a Abel la fe para que él pudiera ofrecer conforme a Dios. Miren lo que dice el capítulo 11, versículo 4, en la parte B. Dice que Dios mismo da testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Y nos menciona otro creyente. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, cuando la fe, la palabra griega para fe es la palabra griega pistis. Y la fe, cuando se le añade un artículo como la, en la traducción al castellano, significa conocimiento. Es decir, que la fe de Hebreos 11 es una fe que descansa en el conocimiento. Aquí la fe no es algo visionario, algo futurista, algo que viene, sino aquí la fe es conocimiento. Y aquí se nos muestra que todas estas personas conocieron a Dios. Y la Biblia nos dice que para conocer a Dios se requiere de un mediador. Y ese mediador es Cristo Jesús. Y que Dios, por medio de ese mediador y la obra del Espíritu, les otorgó la fe para que pudieran ofrecer conforme a Dios, como lo hace Abel, para que pudieran agradar a Dios, como lo hace Enoc, y para que pudieran obedecer a Dios, como lo hizo Noé. ¿Recuerdan lo que dice Noé? Dice, y Noé halló gracia. ¿En dónde vio la gracia Noé? Pues en Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál fue el elemento para que Noé pudiera ver la gracia de Dios en Génesis 6? Pues que la fe se le había dado. Y eso nos muestra un aspecto importante. Antes de que pasemos a la pregunta, yo sé que ustedes quieren preguntar, pero miremos por lo menos Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis capítulo 4, versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo podían invocar el nombre de Jehová? Porque Dios les dio la fe, Dios les concedió la fe para que pudieran invocarle. Y si ustedes miran en Génesis capítulo 6, nos habla del versículo 2, Génesis 6, 2, dice, y viendo que los hijos de Dios, y aquí los hijos de Dios son todos estos creyentes del capítulo 5, que Dios les concede la fe y que por esa fe Dios los salvó, porque aquí estamos hablando de la justificación por medio de la fe, que Romanos lo va a aclarar ampliamente. Pastor, ¿perdona a Dios grandes pecados? Es decir, ¿perdonará a Dios a un asesino? ¿Perdonará a Dios a un asesino en serie, a un violador? ¿Perdonará a Dios a una persona que dice mentiras? ¿Qué tan grande es el perdón de Dios? Es infinitamente grande. Y Dios perdona todo lo que usted dijo, Cristian. Conozco el caso de un asesino en serie en los Estados Unidos de nombre Wesley Allen Dodd. Él fue asesinado unos años atrás, no recuerdo bien los datos del asesinato. Él fue condenado a la muerte, y antes de la ejecución un pastor bautista en los Estados Unidos le predicó, y pues él dejó escrito algo. Más o menos lo que recuerdo de la historia de Wesley Allen Dodd es que él dijo, yo sé que todo lo que he hecho en esta vida, ni aún con mi muerte se puede pagar. Era un asesino en serie, alguien que había asesinado muchas mujeres, había abusado de ellas, y por supuesto esta era la justa retribución humanamente a sus actos. Pero él dijo, pero he encontrado perdón de Dios, y lo encontré en la persona del Señor Jesucristo. Cuando
los familiares de las víctimas escucharon esto que este asesino había dejado, se llenaron de estupor, se llenaron de rabia, de ira, porque decían, ¿cómo este infeliz, perdonen la palabra, cómo este miserable que ha hecho tanto daño y tanta maldad, ahora puede decir que está en el cielo? Pues bueno, la respuesta a todo ello es tan clara como la luz de este día. Solo tiene una palabra: gracia. Gracia. Así que Dios perdona esto y mucho más. El hecho de que nosotros no hayamos cometido tantas vilezas y el hecho de que nosotros no hayamos cometido tantos pecados y tantas maldades no significa que seamos mejores que los que sí las cometieron. Porque para todos nosotros una mentira como un homicidio son exactamente lo mismo. El pecado de la homosexualidad es igual al pecado de la mentira. Los dos son repudiables, los dos son condenables, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y un solo acto de transgresión me condena de una manera total. No hay estándar para el pecado. No podemos caer en las tesis del catolicismo, ¿no? Que hay unos pecados capitales, otros pecados no tan capitales, o unos pecados mortales, otros veniales. No, el pecado es pecado y punto, y es condenable. Sí, sí, entonces podríamos decir que así como para Dios todos los pecados son iguales, el castigo por los pecados, digamos, si yo peco diciendo mentiras y otro peca diciendo, asesinando personas y otro peca predicando mal el evangelio, para todos es el mismo castigo, si no piden perdón. Sí, señor. Correcto. Ahora, ¿qué pasa con los que son perdonados? Que el castigo no lo recibieron ellos, lo recibió Cristo. Pero los que no son perdonados, ellos pagarán infinitamente ese pecado. Porque la ira de Dios se muestra, Romanos capítulo 1, porque en el Evangelio de Dios la justicia se muestra. Para los escogidos de Dios se va a mostrar esa justicia en la cruz del Calvario. Para los que Dios deja en su estado de condenación, tendrán toda la eternidad para pagar ese pecado. O sea, eternamente pagarán. Nunca terminarán de pagar ese pecado. Llámese una mentira, o llámese un homicidio, o llámese un pecado inmoral, cualquier pecado. La justicia de Dios. Listo, pastor. Pastor, y una pregunta para terminar y para que nosotros le podamos decir a las personas que nos están escuchando, que están viendo el video el día de hoy, ¿qué tan fácil es creer? ¿Qué tan fácil es creer? A veces no es tan fácil creer. La verdad es que no. Porque el evangelio es tan sencillo, el evangelio es tan simple en su forma de creer, que por eso es que no se cree. Cuando miramos el capítulo 1 de la epístola a los romanos, siempre nos lleva a entender por qué el apóstol dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Por tres razones importantes, porque para los romanos, número uno, no era posible que un Dios primero se hiciera hombre, y de esta manera. Segundo, que fuera a terminar en una cruz como terminó. Los romanos crucificaban a las personas en forma como murió el Señor, boca abajo o en forma de S. Y tercero, ¿y cómo se podía decir que este mensaje es una buena noticia? Decía esto, o sea, ¿quién va a creer esto? Esto es una burla a los dioses, decían los romanos. Esta es una burla al sistema de creencias y al sistema religioso en el cual nosotros creemos. ¿Cómo es posible que un Dios se haga hombre, venga a la cruz a morir y por nosotros quienes fuimos que los matamos, y ahora que ustedes nos digan que este es un mensaje bueno, un mensaje de buena noticia? ¿Quién puede creer esto? Ahí es donde no es fácil creer. ¿Por qué? Porque ¿quién va a creer eso si pensamos o razonamos conforme a nuestra lógica? Pero el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Probablemente dijéramos, ¿es fácil creer? Sí, en términos
de la palabra como tal, pero cuando se nos presenta la razón o el fundamento de lo que se cree, uno puede llegar a decir, no, yo no puedo creer esto. Cuando a un ateo se le dice, mire, ellos le dicen, ¿cómo es posible? Un ateo razona de esta manera, dice, ¿cómo es posible que un rabino, un carpintero de Galilea, haya muerto en la cruz del Calvario por mí, que yo no hago, que yo no he matado a nadie, que yo no he asesinado a nadie, que yo no digo mentiras, que moralmente vivo bien? Cuando a alguien le presentan el evangelio de esta manera, pues para esta persona no le es fácil creer. Entonces todo depende de qué tipo de persona, pero antes de qué tipo de persona depende es de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos lleva a creer. Nosotros no creíamos mucho, pero la gracia de Dios infinita y misericordiosa nos alcanzó y nos llenó del favor de Él. Pablo, para terminar, dice que este evangelio fue puesto en vasijas de barro para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino de Dios. Y que a Él le plació de esta manera llamar a los pecadores por la locura de la predicación. Esto es una locura y nadie cree tan fácilmente en estas locuras. Bendito Dios por los que han creído a la locura de la predicación y al evangelio. Juliana Moreno nos hace, y para decir una última réplica ya, ella dice que Dios nos revela nuestro pecado y nuestro único medio de gracia. Esto lo hace a través del Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo nos revela nuestro pecado y nos muestra a través de la palabra el único medio de gracia, que es Cristo Jesús. Entonces, pastor, ya para terminar, digámosle a las personas que tal vez en este momento no tienen su fe en Cristo, que creen que porque son buenas personas van a tener una salvación. Pastor, hagámosle un llamado a estas personas para que crean en el Señor. Es el único que puede ser el autor y el consumador de la fe de cada uno de nosotros. Ok, entonces yo quiero responderles con lo que Pablo dice en el capítulo 1 de la carta a los Corintios. Dice el versículo 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana, si usted ha entendido la realidad espiritual en la cual usted se encuentra, la realidad y la condición de su vida, si usted por lo que ha escuchado en esta mañana sabe que tiene grandes vacíos en su vida, que probablemente tras una botella de licor o tras una noche de desorden, usted hoy se levanta otra vez con el mismo vacío, entonces significa que solo Cristo Jesús puede llenar su vida, solo Cristo Jesús puede llenar su corazón. Lo único que le resta es venir hincado delante de Él en arrepentimiento y fe, entendiendo de que si usted hace esto, es porque Dios ha obrado en su corazón. Así que le invito a que busque una Biblia y comience a leerla, y allí Dios comenzará a santificar su vida y a santificar su corazón, para que ya no viva más conforme a estos placeres, ya no viva más conforme a los deseos de este mundo, sino que ahora pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que le bendigo y estamos atentos para sus preguntas una vez más. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Recuerden que nos hablamos dentro de 8 días a las 11 de la mañana. Los invitamos también a escuchar el programa de Máxima Revolución a las 3 de la tarde. No se desconecten de Cielos Abiertos. Muchas gracias por escucharnos y Dios les bendiga.